Capítulo 1. Para sobrevivir, debes sumergirte en el silencio más que el propio consejo. Tu corazón ha de ser de hielo puro, tu mente un prisma perfecto, pero jamás olvides una cosa. Los prismas refractan la luz, cambian la dirección de lo conocido, generan fracturas llenas de belleza. Por último, los prismas crean sus propias verdades. Extracto de una carta manuscrita firmada por Iliana, fechada en junio del 2069. Al final, la retirada fue muy simple. Al francotirador le habían dado las coordenadas precisas que recorrería el coche a lo largo de la tranquila carretera rural. Sabía exactamente cuántas personas había en el interior y dónde estaba sentado el niño. De acuerdo con la información de la que disponía, el niño tenía los ojos vendados, pero el francotirador seguía sin agradarle hacer aquello con un inocente dentro del vehículo. No obstante, si continuaba en manos de sus captores, aquel niño se convertiría en el instrumento involuntario de la peor clase de maldad, y luego moriría. El francotirador no mataba a la ligera, pero para mantener al niño sano y salvo, haría cosas mucho peores. Adelante, dijo el francotirador al aire. El sonido fue recogido por su auricular y transmitido a los que estaban a nivel del suelo. Un camión que circulaba a poca velocidad dio de improviso un volantazo en el carril contrario y con fluida experiencia chocó contra un lateral del coche objetivo y lo sacó de la carretera, pero sin apenas causar daños a los ocupantes. No podían permitirse hacer daño al niño. Más aún, se negaban a hacer daño al niño. Pero el niño no fue lo que el francotirador encontró en su mira en cuanto el coche se detuvo. Un único disparo certero y el parabrisas se hizo añicos. El conductor y su pasajero adulto murieron 2 segundos después, con un agujero de bala limpio en el centro de la frente de cada uno. Las balas estaban diseñadas para no abrir una trayectoria de salida, minimizando, por tanto, el peligro para los pasajeros del asiento posterior. Al cabo de un instante, las puertas de atrás se abrieron y salieron 2 hombres. Uno de ellos miró directamente hacia la ubicación del francotirador en las frondosas ramas de un alto y viejo pino. El francotirador sintió una fuerza contundente que le rozó la mente, pero el guardia había lanzado su golpe telepático demasiado tarde. Un proyectil se alojó en la garganta del balón, sí, con fatal precisión, mientras éste enfocaba su energía. El cuarto hombre cayó con una silenciosa herida de bala en el pecho después de no lograr encontrar al compañero del francotirador. El francotirador, rifle en mano, ya se había puesto en movimiento cuando el último cuerpo caía al suelo. No dejó tras de sí huellas que delataran su identidad, y cuando llegó al coche tampoco tocó nada. ¿Han lanzado una alerta psíquica?, preguntó al observador invisible. Es probable. La carretera sigue despejada, pero tenemos que actuar con rapidez. Los esfuerzos estarán aquí en cuestión de minutos si el Consejo tiene a mano algún CTQ con capacidad de teletransportarse. El francotirador echó un vistazo por las puertas abiertas y vio al único pasajero que quedaba, un niño pequeño, de apenas 4 años y medio de edad. No solo tenía los ojos vendados, sino que le habían tapado los oídos y atado las manos a la espalda. Le habían sometido a una privación sensorial casi absoluta. El francotirador gruñó y se convirtió de nuevo en un hombre llamado Dorian. Su frío control se esfumó para dejar al descubierto la naturaleza profundamente protectora de su bestia interior. Si bien había nacido carente de la capacidad de adoptar forma animal propia de los cambiantes, llevaba un leopardo dentro de él, y ese leopardo estaba furioso por el cruel trato al que habían sometido a aquel niño indefenso. Se asomó al interior del coche y tomó el cuerpecito rígido y asustado en sus brazos, con más ternura de la que nadie habría podido imaginar. Lo tengo. Otro vehículo apareció de la nada. Se trataba de uno elegante, plateado, muy diferente al camión del accidente, ya abandonado, aunque el conductor era el mismo hombre. Vamos, dijo Clay, con sus ojos verdes carentes de expresión. Subiéndose al asiento de atrás, Dorian se arrancó la máscara de la cara
y dejó el arma antes de cortar las ligaduras del niño con la navaja del bolsillo que siempre llevaba encima. Se le mancharon los dedos de sangre y retrocedió tan rápido que se hizo un pequeño corte en la palma de la mano. Pero cuando miró más de cerca se dio cuenta de que no había cortado sin querer al niño, sino que el pequeño debía de haberse pasado horas forcejeando con las ataduras y tenía las muñecas en carne viva. Conteniendo una maldición, Dorian se guardó la navaja en los vaqueros, le quitó los tapones de los oídos primero y acto seguido la venda que le impedía ver. Unos asustados ojos de un inesperado gris azulado en un rostro cuya piel tenía el color del oro viejo, un marrón oscuro que casi resplandecía. Se clavaron en los suyos. Keenan. El niño no dijo nada. Su rostro mostraba una expresión anormalmente serena. Tan joven y ya había aprendido el camino hacia el silencio. Había empezado a aprender a suprimir sus emociones y a convertirse en un buen robot sí. Pero dejando a un lado su fachada sosegada, era demasiado joven para ocultar el escalofriante temor que le inspiraba el cambiante que le miraba, y aquello ofendía a Dorian. Los niños no debían estar atados ni ser utilizados como peones. No era una lucha justa. El coche se detuvo. La puerta del acompañante del conductor se abrió y Jude entró con el arma colgada a la espalda. Tenemos que hacerlo ya o lo localizarán a través de la cine. Los ojos de Jude eran de un frío tono marrón cuando se quitó la máscara que llevaba, pero sus manos tocaron con cuidado el rostro del niño. Keenan, tenemos que cortar el vínculo con la red. El niño se puso tenso y se arrimó a Dorian. No. Dorian rodeó su frágil cuerpecito con un brazo. Sé valiente. Tu mamá quiere que estés a salvo. Aquellos impresionantes ojos se alzaron hacia él. ¿Me matarás? Dorian miró a Jude. ¿Va a dolerle? El teniente de los Snowdancer asintió de manera concisa. Dorian agarró la mano de Keenan y la sangre del niño se mezcló con la suya, debido a la herida abierta en su palma. Te dolerá un huevo, pero luego parará. Keenan abrió los ojos como platos ante aquella vulgaridad, tal y como Dorian había pretendido que hiciera. Jude aprovechó aquel momento de distracción para cerrar los ojos. Dorian sabía que el teniente de los lobos cortaría el enlace de Keenan con la CINET, la red psíquica que conectaba a todos los sí del planeta, a excepción de los renegados. Apenas unos segundos más tarde, el niño gritó, el sonido de un sufrimiento tan brutal que Dorian tuvo ganas de matar a Jude por ello. El grito cesó tan de golpe como había empezado, y Keenan se desplomó en los brazos de Dorian inconsciente. Por Dios, dijo Clay desde el asiento del conductor, incorporándose a una carretera muy transitada mientras hablaba. ¿El niño está bien? Tali me matará si le hacemos un solo rasguño. Dorian le retiró el cabello de la cara a Keenan. Él lo tenía lacio, mientras que el de su madre era rizado. La única vez que la había visto, a través de la mirada de su rifle, ella lo llevaba recogido en una trenza para domarlo, pero sabía que era así. Respira. Bueno, Jude hizo una pausa. Unas líneas blancas le enmarcaban la boca. Eso ha sido una sorpresa. ¿El qué? Dorian se quitó la chaqueta y cubrió a Keenan con su calor. Se suponía que tenía que empujarle a nuestra red familiar. Se frotó la sien distraídamente, con la vista fija en Keenan, pero se ha ido a otra parte. Como no está muerto, supongo que está enlazado a la red secreta de los Dark River, de la que se supone que yo no sé nada. Dorian meneó la cabeza. Es imposible. Todo el mundo sabía que el cerebro de los sí era diferente del de los cambiantes. ¿Y los humanos? Los sí necesitaban que una red psíquica les proporcionara retroalimentación biológica. Si se les privaba de ello, la muerte era casi inmediata. Razón por la cual las deserciones en la CINET eran pocas y muy espaciadas en el tiempo. La familia de Jude lo había conseguido solo porque se habían enlazado unos a otros para formar la diminuta Laurenet. Sus dotes psíquicas significaban que podían manipular la red y aceptar nuevos miembros, pero la red de los Dark River, la red estelar, era distinta. No hay forma de que haya podido entrar en nuestra red. Dorian frunció el ceño. Es una construcción de cambiantes, fruto de la lealtad, no de la necesidad. Solo acogía a unos pocos elegidos,
leopardos centinelas que hacían un juramento al alfa de los Dark River, Lucas, y a sus compañeros. Judd se encogió de hombros y se recostó contra el respaldo. Tal vez el niño tenga algo de sangre de los cambiantes. Podría adoptar forma animal si tuviera tanta, señaló Clay. Además, mi bestia interior no percibe ningún animal dentro de él. Es un sí. Lo único que sé es que en cuanto se le cerró el acceso a la CINET, su conciencia se alejó de mí y salió disparada hacia Dorian. No puedo ver vuestra red, pero mi teoría es que se ha enlazado a ti. Señaló a Dorian, y a través de ti, a vuestra red. Puedo intentar cortar ese vínculo. Prosiguió, dejando ver su reticencia sin tapujos, y obligarle a entrar en nuestra red familiar, pero con eso solo conseguiría traumatizarle de nuevo. Dorian miró al niño y sintió que el leopardo atrapado en su interior se alzaba de forma protectora. Entonces supongo que se queda con nosotros. Bienvenido a los Dark River, Keenan Alaine. A kilómetros de distancia, en el laboratorio ubicado en las entrañas de la Tierra, Ashaya Alaine se tambaleó bajo los efectos de un devastador golpe mental. Un repentino corte y él había desaparecido. Su hijo. El vínculo que había tenido sin saber que lo tenía. O Keenan estaba muerto o... Recordó la primera de las dos notas que había enviado a través de la esclusa de basura la semana anterior. Una nota que había sido transmitida a una humana llamada Talin McCaid, por aquellos que eran leales a Ashaya en lugar de al tiránico gobierno del Consejo. Reclamo mi deuda. En el mejor de los casos había llegado a Talin McCaid y a sus amigos. Los pensamientos de Ashaya se remontaron a aquella noche, hacía 2 meses, en que había arriesgado su vida para liberar a un adolescente y a una niña pequeña del peligro mortal del laboratorio, antes de que se convirtieran en las últimas víctimas de una serie de experimentos genocidas dirigidos por otro científico. Regresaba al laboratorio cuando él la encontró. El francotirador sin nombre, con una voz tan fría como cualquier asesino sí. Tengo una pistola contra tu 100. Yo no fallo. He salvado la vida de 2 inocentes. No vas a matarme. Un atisbo de carcajada, pero no podía estar segura. ¿Para qué quieres reclamar tu deuda? Eres un hombre. Por tanto, no eres Talin McCaid. Soy un amigo. Y tiene más. Nosotros pagamos nuestras deudas. Si queréis saldar vuestra deuda, dijo, secuestrad a mi hijo. Con su nota, había puesto en marcha aquello. Luego se había cobrado todos los favores que le debían y había colocado salvaguardas psíquicas para proteger a Keenan e impedir que volvieran a capturarle a través de la CINET. Pero entonces, Keenan ya no estaba. Y lo sabía a ciencia cierta, y ningún sí podía sobrevivir fuera de la red. Sin embargo, otra parte de ella le recordó que el clan de los leopardos, de los Dark River, contaba con 2 miembros sí que habían sobrevivido muy bien. ¿Sería posible que los amigos de Talin McCaid fueran los felinos? Aquella suposición era pura especulación por su parte, pues no tenía nada en qué basar su teoría ni forma de verificar sus conclusiones. Estaba sometido a un régimen de aislamiento psíquico y electrónico total. Le habían cortado el acceso a Internet y los telépatas a las órdenes del consejero Ming Lebon vigilaban su entrada a los vastos recursos de la CINET. De modo que ella, una mujer que no confiaba en nadie, tendría que confiar en que el francotirador le hubiera dicho la verdad y que Keenan estuviera a salvo. Con la cabeza todavía dándole vueltas por la sección de aquel inexplicable vínculo, se sentó completamente inmóvil durante 10 interminables minutos, mientras intentaba recobrar el control de su cuerpo. No podía permitir que nadie se enterara de que había sentido aquel golpe, que sabía que su hijo ya no formaba parte de la CINET. Él ya no debería haberlo sabido. Todo individuo sí era una unidad autónoma. Incluso en la fluida oscuridad de la CINET, en la que cada mente existía como una ardiente estrella psíquica despojada de limitaciones físicas, se envolvían en múltiples escudos y permanecían independientes. No había límites borrosos ni enlaces que unieran una conciencia a otra. No siempre había sido así, de acuerdo con los informes secretos que había sacado a la luz en sus días de estudiante. En otra época, la CINET había reflejado los entramados emocionales de la gente que la componía.
El silencio había cercenado aquellos vínculos afectivos y sanguíneos hasta que el aislamiento fue todo cuanto eran. O esa era la visión aceptada. Ashaya siempre había sabido que se trataba de una mentira. Gracias a Amara. Y también gracias a Keenan. Keenan y Amara. Sus defectos. La espada de doble filo que pendía sobre su cabeza cada segundo de cada día. Un error. Uno solo. Bastaría para que esa espada cayera. Una puerta se abrió a su espalda. ¿Sí? Dijo con calma, aunque su mente estaba plagada de recuerdos que normalmente contenía tras escudos impenetrables. Tiene una llamada del consejero Le Bon. Ashaya dirigió una mirada a la esbelta rubia que había hablado. Gracias. Después de asentir con la cabeza, Ekaterina se marchó. Ambas sabían que no debían pronunciar palabras subversivas dentro de esas paredes. Había demasiados ojos, demasiados oídos. Encendió la pantalla de su ordenador en modo comunicación y aceptó la llamada. Ya no disponía de la capacidad de realizar llamadas. Habían impuesto el régimen de aislamiento en el laboratorio tras la fuga de los chicos, aunque oficialmente Jonkil Duslaya y Noor Hassan figuraban como fallecidos a manos de Ashaya. Sin embargo, sabía que Ming tenía sospechas. En lugar de someterla a tortura, la encerraría dentro de aquella tumba de hormigón, con toneladas de tierra sobre su cabeza, sabiendo que tenía un defecto psicológico, que reaccionaba a manera negativa a la idea de ser enterrada. «Consejero», dijo cuando la cara de Ming apareció en la pantalla, con sus ojos negros de cardinal como un cielo nocturno. «¿En qué puedo ayudarle?» «Hay previsto una visita de tu hijo para esta semana». Ella se concentró en regular su pulso, una secuela de la repentina desconexión de Keenan. Para llevar a término aquel plan tenía que permanecer tan fría como el hielo, sumergirse en el silencio más que el mismísimo consejo. Forma parte del acuerdo. La visita se ha pospuesto. ¿Por qué? Tenía poco poder de decisión allí. Pero Ming no la tenía del todo bajo su dominio. Los dos sabían que ella era la única CM capaz de completar el trabajo del implante P. El padre biológico del niño ha solicitado ofrecerle entrenamiento especializado. Su solicitud ha sido aceptada. Ashaya sabía con absoluta certeza que Siesen jamás habría dado ese paso sin consultarlo con ella. Pero saber eso no le comunicaba si Keenan estaba vivo o muerto. El retraso dificultará el entrenamiento que yo le estoy proporcionando. La decisión está tomada. Los ojos de Ming se volvieron de obsidiana. El negro engulló las escasas estrellas que había en ellos. Deberías centrarte en tu investigación. No has realizado ningún avance significativo en los últimos 2 meses. 2 meses. 8 semanas. 56 días. El tiempo que hacía que los chicos habían escapado y que había sido sepultada en el laboratorio del implante P. Resolví de manera concluyente el problema de la estática. Le recordó, peligrosamente consciente de la creciente tensión en su caja torácica, una reacción de estrés. Otro indicador de las grietas que la repentina desaparición de Keenan había abierto en su armadura psicológica. Ningún implante funcionaría si recibiéramos el bombardeo constante de los pensamientos de los demás. Eso era lo que el Consejo pretendía para la CINET, que se convirtiera en una vasta mente colectiva, interconectada y sin fisuras, sin renegados, sin nada que no fuera la más absoluta conformidad. No obstante, la conformidad absoluta era un objetivo inviable. En términos sencillos, una colmena no podía sobrevivir sin una reina, motivo por el que a Ashaya se le había ordenado idear varias categorías diferentes de implantes. A aquellos que se les colocara el implante de mayor categoría poseerían la capacidad para ejercer un control total sobre cualquier otro individuo de la colmena, hasta el punto de que sería capaz de entrar en sus mentes a voluntad y dirigirles a su antojo como un maestro titiritero. No habría ningún pensamiento privado ni desacuerdo posible. Ming asintió de forma concisa. Tu logro con la estática fue impresionante, pero no compensa la falta de avances desde entonces. Con el debido respeto, discrepo, replicó Ashaya. Nadie más ha estado cerca siquiera de eliminar la estática. Todos los teóricos aseveraban que era una labor imposible.
Pensó rápido y dio otro vacilante paso por la cuerda floja. Si iba demasiado lejos, Ming no dudaría en matarla. Si se quedaba corta, quedaría retratada como alguien débil, dispuesto a que lo explotaran. Si quiere que acelere el proceso, lo haré. Pero si los implantes funcionan mal, no me eche la culpa a mí. Quiero esto por escrito. ¿Estás segura de que quieres que me convierta en tu enemigo, Ashaya? Una pregunta serena, desprovista de todo énfasis y cuya amenaza, sin embargo, era una sombra siniestra que presionaba su mente. ¿Ming flexionando sus músculos telepáticos? Era muy probable, dado que se trataba de un telépata cardinal versado en el combate mental. Podía hacerle papilla el cerebro con un único y breve pensamiento. Ashaya suponía que si hubiera sido humana o cambiante, habría sentido miedo, pero era aún así, condicionada desde el nacimiento para no sentir nada. Duro e inflexible, dicho condicionamiento no solo le permitía jugar a la política con Ming, sino que actuaba a modo de escudo ocultando los secretos que no podía revelar. No se trata de que seamos enemigos, señor, repuso, y tomando otra decisión rápida, encorvó los hombros de manera apenas perceptible. Cuando habló, lo hizo en una rápida sucesión de palabras sin pausa. Me estoy esforzando todo lo que puedo, pero me he topado con lo que parece ser un grave obstáculo, y soy la única con capacidad para resolverlo. Así que estoy trabajando a contrarreloj, y llevo 2 meses enterrada bajo tierra sin acceso a la CINET y... necesitas que te hagan una revisión médica. La postura de Ming había cambiado, tornándose alerta en grado sumo. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste? Ashaya se presionó los párpados con los dedos. No lo recuerdo. Estar bajo tierra hace que me sea difícil llevar la cuenta. Una afección debilitante como la claustrofobia habría condenado a la mayoría de los sí a rehabilitación, donde le borrarían la memoria y destruirían su personalidad. A Ashaya la habían dejado tranquila solo porque su cerebro era más valioso si estaba ileso. Por el momento. Me parece que tuve una noche entera de sueño hace aproximadamente una semana. Sus registros lo verificarían. Había alterado adrede sus pautas de sueño, construyendo su historia para cuando llegara ese día, confiando en el honor de una humana. Nosotros pagamos nuestras deudas. Pero, aunque el francotirador hubiera mantenido su palabra, era obvio que algo pasaba. A pesar de todas sus teorías en contra, había muchas probabilidades de que Keenan estuviera muerto. Dejó caer la mano y miró a Ming a la cara, permitiendo que su expresión reflejara fatiga. Si Keenan estaba muerto, entonces ya no tenía nada que perder poniendo en marcha aquel plan. Voy a enviar un equipo de recogida, repuso Ming. Te llevarán a una instalación especializada. No es necesario. Ashaya cogió su agenda electrónica, el pequeño ordenador que contenía toda su información personal y de los experimentos. Alguien de mi equipo puede examinarme. Todos tenemos conocimientos médicos. Quiero que los médicos del centro te hagan una evaluación completa. Ashaya se preguntó si aún la estaba amenazando. El centro era el lugar al que se enviaba a los sí defectuosos para someterlos a rehabilitación. Ming, ¿se cree que estoy comprometida? Le ruego que tenga la cortesía de decírmelo a la cara. No soy una niña que vaya a echar a correr dando gritos. Salvo que, naturalmente, los niños sí no gritaban demasiado una vez superado el primer año de vida. Se preguntó si Keenan había gritado al final. Apretó la mano. La fría dureza de la agenda electrónica le ancló a la realidad. Silencio, se recordó. Eres un ser de silencio perfecto. Un autómata de sangre fría, sin emociones ni corazón. Era lo único que podía hacer. La expresión de Ming no cambió. Hablaré contigo después de la evaluación. La pantalla se apagó. Ashaya sabía que disponía de unos minutos a lo sumo. Ming tenía acceso a jets y a telequinésicos con capacidad para teletransportarse. Si quería sacarla de allí a toda prisa, lo haría. Dio la vuelta a su agenda, le quitó la tapa y extrajo el chip de 1 centímetro cuadrado que contenía todos los datos del dispositivo. Sin permitirse el lujo de pensarlo mejor, se tragó el chip con movimientos calculados que parecieran inofensivos a las cámaras de vigilancia. A continuación,
Metió la mano en el bolsillo y buscó un chip sustituto con los suficientes datos duplicados para no levantar sospechas, al menos durante unos días, y lo colocó en su sitio, justo a tiempo. Captó un parpadeo con el rabillo del ojo. Se dio la vuelta y se encontró con un hombre allí, de pie. Iba vestido todo de negro, salvo por la insignia dorada del hombro izquierdo, 2 serpientes enzarzadas en combate, el símbolo personal de Ming. Señora, me llamo Basik. He de escoltarla hasta el centro. Ashaya asintió y se levantó. Los ojos del hombre no revelaron ningún movimiento cuando ella metió la agenda electrónica en el bolsillo de su bata de laboratorio, pero sabía que él se había fijado. Ming dispondría de mucho tiempo para revisarla mientras a ella la analizaban. No esperaba que me recogiera un TQ. No era una pregunta, de modo que el sí no respondió. ¿Requiere de contacto?, preguntó Ashaya, colocándose junto a él. Los sí no se tocaban por norma, pero algunos poderes se fortalecían mediante el contacto. No, respondió él, confirmando su sospecha de que Ming había enviado a uno de sus mejores hombres. Poco importaba que sus ojos fueran grises en vez de negro noche, como los de un cardinal. Dejando a un lado las excepciones como la de Ming, los cardinales a menudo eran demasiado cerebrales como para que se les diera bien la vertiente práctica de las cosas. ¿Cómo matar? El hombre la miró a los ojos. Tenga la amabilidad de bajar sus escudos básicos. Ella lo hizo y al cabo de un segundo sus huesos parecieron derretirse desde dentro. Una parte de ella, la parte científica, se preguntó si los telequinésicos tenían la misma sensación de pérdida de su ser, la misma sensación de que sus cuerpos se licuaban hasta convertirse en nada. Luego la sensación cesó y se encontró frente a una puerta que no existía en su laboratorio. Gracias, dijo, alzando de nuevo sus escudos. Él señaló la puerta con un gesto. Por favor, entre. Ashaya sabía que él montaría guardia fuera a fin de cerciorarse de que no intentaba escapar. Aquello hizo que se preguntaba por qué la había teletransportado fuera en lugar de dentro de la habitación, dado que daba igual lo que sucediera, ya que aquel era su último día como CM jefe del equipo del implante P, le preguntó. La respuesta del telequinésico fue inesperada. No soy un colaborador. Ashaya comprendió lo que quería decir, pero fingió no hacerlo. ¿Acaso Ming estaba poniendo a prueba su lealtad, tratando de tentarla con el discurso que utilizaban los rebeldes para comunicarse unos con otros? Me temo que no te entiendo. Tal vez puedas explicármelo más tarde. Sin esperar una respuesta, atravesó la puerta, sintiendo ya el hormigueo en las yemas de los dedos, de manos y pies. El chip que se había tragado contenía cerca de 1 terabyte de información, el resultado de años de investigación. Pero también contenía algo más, una capa de veneno puro. Se había pasado horas perfeccionando las propiedades únicas del veneno para aquella intentona, cuando en realidad debería haber trabajado en el implante. Los cálculos eran simples. Ashaya pretendía escapar del laboratorio del implante. Con el incremento de la seguridad, el único modo de escapar era morir. De modo que Ashaya iba a morir.